Bienvenidos a la escuela bíblica. Estamos en la tercera parte, en la tercera lección, tercer vídeo del tema de evangelismo. Hemos hecho primero, segundo y este es el tercero. El texto clave, 2 Corintios, capítulo 10, versículo 5, dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Disculpadme que me ponen aquí el Wilson, creo que está cerrado. Las notificaciones. Muy bien, vamos allá. El antiguo engaño de Satanás. Desde el principio, vamos a poner los textos. Espera que tengo que pasar aquí. Que es un poco complejo esto. Bien, ahí estamos. El antiguo engaño de Satanás. Desde el principio de la humanidad, Satanás ha intentado apartar al hombre de su creador. Es decir, de hecho lo hizo en el principio, allá en el Edén, y ahora intenta por todos medios que el hombre no se reconcilie con su creador. Así que cuando el diablo se presentó en el Edén disfrazado de serpiente, ofreciendo una alternativa diferente a la que el Señor había establecido por su palabra, estaba revelando su intención, estaba mostrando su intención maligna de desviar al hombre y conducirlo a la perdición, desviar al hombre del propósito de Dios y desviarlo a la perdición. Desde entonces, desde ese momento, Satanás ha estado haciendo lo mismo por todo el tiempo. Ahora tiene incluso más experiencia. Sigue siendo la misma maldad, pero con más experiencia. Generación tras generación ha intentado apartarnos de Dios o no dejarnos reconciliarnos con Dios. Persona a persona ha ido haciéndolo, ofreciendo caminos falsos para la fidelidad o la felicidad y la eternidad. Y es por eso que nacen las religiones. La Biblia dice que en los cuales, es decir, en estos hombres, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. 2 capítulo 4, versículo 4 relata este texto. Es decir, hay una ceguera espiritual en todos los inconversos y pecadores, e incluso se traslada a veces dentro de la iglesia, porque cegando el entendimiento es posible desviarnos de la verdad. La filosofía y las religiones han sido precisamente el instrumento terrible del infierno para desviar a las personas del verdadero camino. Estas religiones, estas mentiras, estas filosofías niegan la verdad absoluta de la palabra de Dios e intentan establecer una verdad paralela o alternativa, como hizo Satanás en el Edén. Le dio una alternativa paralela a Eva y por tanto Eva a Adán, y bueno, ocurrió esta desgracia que al final se convertirá en una bendición, por cuanto Dios no puede ser desviado de su propósito, ¿no? Alguien ya dijo que el primer maestro de la filosofía fue la serpiente en el Edén. Hay siempre un esfuerzo humano para dar sentido a lo establecido. Hay siempre una línea de pensamiento donde el propio esfuerzo del hombre le conduce finalmente a la felicidad. Esto es lo que suelen pensar, ¿no? No fue por casualidad que Pablo advirtió en el primer siglo: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y de huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, dice el apóstol Pablo, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Según Colosenses capítulo 2 versículo 8 fue donde él dijo esto a sus discípulos, ¿no?
Y además de la filosofía, las religiones son, vamos a seguir acá un poco más abajo, además de la filosofía, las religiones son otra terrible arma de engaño. La raíz de la palabra trae la idea de religar. Religión significa religar, es decir, el esfuerzo humano de aproximarse a Dios. El gran problema es que la mayoría de las religiones están basadas en conceptos que contradicen la Biblia y por consiguiente son completamente ineficaces, como la Torre de Babel, Génesis capítulo 11, versículo 1-9. El intento del hombre por llegar a los cielos a través de sus propios esfuerzos siempre termina en juicio y en confusión. Es decir, queridos oyentes, es tan sencillo como que en un manual de cualquier instrumento electrónico nosotros escribiéramos un manual paralelo al que escribió el fabricante. Es decir, no es posible explicar mejor el funcionamiento de un electrodoméstico que no sea el fabricante, porque conoces todos los componentes. Con la palabra de Dios pasa igual. Lo que sería absurdo es que alguien que se comprara un electrodoméstico y pensara que no hay un constructor detrás de eso, no hay una persona que lo ha compuesto, que lo ha ideado. Y entonces sí, claro, si no se cree que el que escribió el folleto es el creador del aparato, pues evidentemente van a tratar de hacerlo o explicar una forma diferente de hacer funcionar eso. Esto es lo que pasa con la palabra de Dios. La Biblia nos enseña que Dios es un creador, que los seres humanos es creado y por lo tanto Él dio el manual de instrucciones a través de los profetas y de todos los hombres de Dios. Ahora, al negar que somos criatura de Dios, entonces tratamos de poner otros textos diferentes, paralelos, para explicar el funcionamiento del ser humano. Pero el Creador es el que lo ha hecho y Él nos ha dado las fórmulas para ser felices y buscamos la felicidad por medios distintos. Bien, vamos a hablar ahora de evangelismo o destrucción y destrucción de fortalezas. Evangelismo y destrucción de fortalezas. Los puentes incompletos que tiene la filosofía y de la religión son enormes obstáculos, son enormes y son obstáculos para que muchos lleguen al pleno conocimiento de la verdad. Debemos considerarlos como fortalezas resistentes. Resistentes para el evangelismo. Muchas veces cuando vamos a compartir el evangelio, a alguien le encontramos una oposición, pues no sé, te ponen una gran cantidad de conceptos que impiden que la persona corresponda a Dios. Hay una barrera tremenda para recibir el mensaje del evangelio y es porque son fortalezas de destrucción. Es ese cegamiento que Satanás pone a los hombres, ¿no? Así que hay una gran oposición. Estas personas están en engaño y será necesario destruir ese engaño para que la palabra finalmente tenga lugar y fructifique en su vida. El evangelista, en el sentido más genérico posible, debe ser alguien que conoce el plan de Dios para la salvación y que lo conoce bien y que de alguna manera lo ha vivido y lo ha experimentado. De esta manera será eficaz. Pero que también conoce los engaños de Satanás. Debe ser un investigador dedicado y estudioso a fin de traer siempre a su mente argumentos que deshagan todo engaño y den lugar a la verdad. Hay que deshacer el muro para que la verdad penetre en los corazones de la gente que escucha el mensaje del evangelio. Lo que pretendemos aquí no es dar un curso sobre sectas y herejías, ni tampoco establecer un conocimiento profundo en este tema. Queremos solo abordar las primicias o las principales resistencias doctrinales que encontramos en la mente de las personas que evangelizamos, dando orientaciones al creyente para destruir estos sofismas con la palabra de Dios. Y esto se refiere en esta clase. Vamos a ver cómo solucionar este problema de las murallas que impiden el mensaje del evangelio.
Los puentes incompletos del catolicismo. El catolicismo romano es la religión dominante en España y en todo Occidente, en principio, y en muchas otras naciones, aunque está en decadencia, dice aquí en el curso. Hay una decadencia general en todo lo espiritual, en todo lo que es cristiano, pero no podemos dejar de decir que la Iglesia Católica ha bajado muchísimo en el momento en que los estados ya no son religiosos, sino que son agnósticos o son ateos completamente o desprendidos de la religión. Y a pesar de que se atribuya para sí mismo la Iglesia Católica el derecho de verdades nacidas en la era apostólica, la Iglesia Católica romana se estableció en el tercer siglo, en el año 300 aproximadamente de nuestra era, con la cristianización del Imperio Romano, decretado por Constantino. No obstante, hay que entender que esta cristianización de Constantino o del Imperio Romano fue a causa de muchos cristianos que predicaron el Evangelio, que evangelizaron a las naciones, y son cientos, millones de personas que se convirtieron, y eso hizo muy difícil mantener un imperio relacionado con las religiones paganas. Así que desde entonces esta ha sido la madre de las innumerables herejías. La Iglesia Católica inventó de todo. Bueno, esperemos que la Iglesia Evangélica no lo haga también, aunque anda ya por el mismo camino casi. Y de las que vamos a resaltar aquellas que más impiden a las personas llegar a la salvación. Bien, ¿cuáles son las murallas más grandes? Pues la salvación por obras. Esta es una de las murallas más grandes. La primera gran mentira proclamada por el catolicismo y también en muchos casos ya por el protestantismo es la salvación por medio de las obras. No directamente por medio de las obras, pero negar la soberanía absoluta de Dios en cuanto a la salvación, que depende exclusivamente de la gracia divina. Así que según este concepto de las obras, el hombre merecerá o no merecerá el cielo dependiendo de lo que haga en la tierra. Es decir, que el esfuerzo del ser humano podría llevarlo a una salvación o a heredar el cielo. En contraste con esta enseñanza, la Biblia afirma: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es decir, ni siquiera la fe viene de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 tiene este texto. La obra del hombre se tiene en cuenta para galardón o castigo, eso sí, pero no para salvación. He aquí que una serie de pasajes bíblicos que confirman esta verdad, que te los dejo y los tengas aquí escritos y mencionados para que tú los veas de forma personal en tu Biblia. Romanos capítulo 3, versículo 20, Gálatas capítulo 11, versículo 6, e Isaías capítulo 64, versículo 6. La siguiente gran muralla para la salvación de los hombres es el culto a las imágenes. El primer mandamiento bíblico dice: yo soy el Señor tu Dios, no te harás imágenes ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos, ni lo que está en la tierra, y no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Lo tenemos en el Éxodo capítulo 20, versículo 4. Y sin embargo, en el catolicismo romano y también en el protestantismo, no imágenes de barro, de cera, pero sí imágenes psicológicas, morales o espirituales o nacionales, están copando el corazón de los seres humanos. Así que las imágenes tienen una gran prioridad en el mundo católico porque son elementos indispensables en el culto y en la fe, según ellos. Como cualquier otro ídolo del paganismo, las estatuas de las iglesias católicas son formas de idolatría y que se confrontan con la Biblia. Verifícalo a través de los textos que tienes aquí escritos. Salmo 115, los pronuncio para si estás escuchando solamente el audio. Salmo 115, versículos 2 y 8, o de 2 al 8. Ezequiel 14, 6, Levítico 26, 1, Deuteronomio 4, 23, Isaías 44, 17 y 18, Jeremías capítulo 10, versículo 5, Oseas capítulo 4, versículo 12, Hechos capítulo 17, versículo 16, el capítulo 17, versículo 29 también,
y Primera de Juan capítulo 5 versículo 21. Como ves, una gran cantidad de textos están relacionados con la precaución de no tener en nuestras vidas cultos a imágenes, y podemos añadir también cultos a filosofías o conceptos o formas nacionales que no estén relacionadas con los principios de Dios. Por lo tanto, la idolatría es un gran muro en la vida de los hombres para tener la palabra de Dios. Vamos en otra gran muralla, el culto a los santos, otra práctica del culto católico, en este caso el católico, y también en el mundo no católico, es decir, en los ¿cómo se llama? En los ortodoxos, también tienen algunas imágenes, no estas, pero sí también tienen. Es la veneración y la adoración de los supuestos santos, o sea, por personas que ya murieron y fueron beatificadas, es decir, de alguna manera les han dado una categoría superior a cualquier mortal, lo cual pues no está relacionado con los principios de la Escritura. Han sido beatificadas, hechas por dignos de culto por la Iglesia Católica. Al contrario de lo que la Biblia enseña, teniendo como santos todos aquellos que se convirtieron a Cristo. Todos los que se convierten a Cristo de forma genuina y real son calificados de santos por la palabra de Dios y por los apóstoles y por el mismo Jesús. Aquellos que nacieron de nuevo, Romanos capítulo 1, versículos 2 y 6, o Efesios capítulo 2, versículo 19, nos habla de esta santidad en aquellos que han recibido a Cristo. El catolicismo confiere a algunas personas poderes divinas y estimulan el culto y la comunicación con estas personalidades, con los santos. Así que en contraste con esta práctica vamos a ver personajes bíblicos, incluso algunos que el catolicismo canonizó, rechazando la adoración a sí mismo y presentando a Dios como el único digno de culto. Es decir, los mismos santos que la Iglesia de alguna manera veneró o venera y pretende que le ofrezcan culto, ellos mismos presentaron como único persona digna de culto a nuestro Señor Jesucristo. Y lo vemos en Hechos, capítulo 10, versículo 26, en Hechos, capítulo 14, versículo 11 y 18, y Apocalipsis, capítulo 19, versículo 10. Es decir, los mismos santos a los que hoy veneran, dijeron a los que los veneraban en aquel momento, que pretendieron hacerlo, que no se les ocurriera tal cosa, sino que solamente hay uno digno de gloria y alabanza a nuestro Dios mediante el Señor Jesucristo. Bien, otra de las grandes barreras, especialmente aquí en Guadalajara donde estamos, es la exaltación a María, es decir, el culto a María. Entre muchos ídolos del catolicismo, María, que es la madre de Jesús, es exaltada, sobre todo de manera terriblemente antibíblica. Roma enseña que ella era inmaculada, es decir, sin pecado, lo cual no es cierto. Cuando concibió, evidentemente concibió por gracia y fue elegida más bienaventurada entre todas las mujeres. No queremos rebajarle ni un punto su grandeza por ser la elección divina, ni tampoco su santidad, por cuanto ya era una mujer piadosa, pero evidentemente necesitaba ser salva o liberada del pecado original. Es decir, es posible que tuviera una vida muy, muy dedicada, pero el pecado original es por genética, es decir, por herencia. Por lo tanto, también ella tenía esa condición de pecadora y había de ser salva por su propio hijo. Pero bueno, no la podemos tener como intercesora delante de Dios de los creyentes. Roma también dice que ella es mediadora, mientras que la Biblia declara lo siguiente: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, a Jesucristo hombre. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5. Disculpa. Y también nos dice la palabra que un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 6. Y
disculpen. Ellos dicen que terminó como reina de los cielos, usado por el catolicismo acerca de María, y la Biblia hay expresiones atribuidas proféticamente a principados demoníacos. Examina Isaías 47 del 1 al 15 y Jeremías en el capítulo 44 del versículo 25 al 26. Es decir, absolutamente falso que haya una mediación diferente a la de Jesús con relación al Padre entre Dios y los hombres. Bien, otra muralla, la oportunidad de salvación después de la muerte. Eso es una gran muralla porque eso también se estableció como un principio relacionado con la salvación. Ay, disculpen, pero está un poco resfriado. La Iglesia Católica afirma que hay un purgatorio, un lugar de purificación de pecados después de la muerte, y enseñándoles a sus seguidores a hacer misa y oraciones por las almas de las que ya murieron, de aquellos que ya no están entre nosotros en la tierra. La Iglesia Católica contradice la Biblia y una vez más engaña a sus seguidores dejándoles una esperanza de que es posible salvar a alguien aún después de que haya fallecido, ¿no? Después que ya no esté entre nosotros. Mientras que la palabra de Dios dice muy claramente que el hombre tiene que garantizar su destino eterno mientras vive aquí en la tierra. El escritor de la carta a los Hebreos afirma: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, lo vemos en Hebreos capítulo 9 versículo 27, Jesús dijo que el Evangelio debería ser predicado a toda criatura y declara: el que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Marcos capítulo 16 versículo 16. Por lo tanto, creer o no creer es una acción que debe ocurrir en la vida, no en la posterior muerte. Esto es un principio completamente errado, una muralla para las personas que tienen que recibir el mensaje del Evangelio. En Lucas capítulo 16 versículos 19 al 26, el Señor también refuerza esta idea al contar la parábola del rico y de Lázaro. Cuando el rico muere perdido, es echado en el infierno, en el Hades, dice ahí, y ya no hubo ninguna oportunidad para que su estado se revirtiera. Textos como estos refutan perfectamente la idea de una oportunidad posterior a la vida natural, una salvación posible. Después de la muerte, enseñada por el catolicismo y por otras religiones, dicen que hay esta vida o que es posible, pero eso no es posible, como la Biblia nos declara, pero muy, muy claramente. Otra muralla, el carácter sagrado de las tradiciones. Es otra de las armas a las que se agarra la Iglesia Católica, que justifica sus prácticas antibíblicas diciendo que las llamadas sagradas tradiciones tienen carácter divino, y fue así que el paganismo se introdujo a través de los siglos en sus rituales y doctrinas. Sin embargo, Pablo afirma y escribió: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Esto está en Gálatas capítulo 1 versículo 8. No hay otro evangelio diferente que el que la Biblia nos narra. Jesús reprendió severamente a los religiosos de su época porque estaban cayendo en el mismo error, porque también vosotros quebráis el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. Esto es una frase de Jesús en Mateo capítulo 15 versículo 3. Y hay otros textos acerca de lo añadido y de las contradicciones a la palabra, como lo tenemos en Apocalipsis capítulo 22 versículo 18 o Primera de Timoteo capítulo 6 versículos 3 y 4. Ahí veremos que estos textos refutan también esa doctrina.
que es una muralla para la salvación de los hombres. Los puentes incompletos del espiritismo. Hemos hablado de las murallas o los puentes incompletos de la iglesia, del cristianismo. Vamos a hablar del espiritismo. Alguien dijo que la primera sesión o la primera reunión espiritista sucedió en el Edén. Es decir, la serpiente como mediador espiritual de Satanás y como siempre el guía o el mentor. Y Eva como la concurrente. La verdad es que hasta hoy las reuniones espiritistas se hacen con esos elementos. El medium, es decir, los demonios o los guías o mentores y los practicantes. El espiritismo moderno es el desarrollo de la misma práctica espiritista que podemos encontrar mencionadas en la Biblia, como por ejemplo la adivinación, la hechicería o la magia. Deuteronomio capítulo 18, versículos 10 y 11 nos hablan de eso. Sus practicantes, los que practican el espiritismo, eran llamados magos, adivinos, encantadores, sortilegios, brujos, etcétera. Hay muchos calificativos y podemos, para efecto de estudio, dividir el espiritismo de las siguientes maneras. Vamos a hacer una división para poder explicar algo del espiritismo. No es que seamos expertos, pero sí podemos ver esto. El espiritismo común, que es la quiromancia, leer las manos, la cartomagia, la grafología o la hidromancia o la astrología, son los espiritismos comunes, es decir, aportar esto al mundo de la fe o al mundo de la espiritualidad. El espiritismo pesado, que sería prácticas como la hechicería, la brujería, el vudú, el satanismo, en sus formas, sin formas y sin doctrinas, y otras manifestaciones. Y el espiritismo científico, también llamado espiritismo ortodoxo o espiritualismo. Aquí encontramos incluso sociedades que dicen ser filosóficas o científicas. El esoterismo, la nueva era o la masonería son los espiritismos científicos. Usted sabe que incluso hay iglesias de la cienciología donde aplican algunos elementos científicos como necesarios para la vida eterna o la cristianidad. Vamos a hablar de la comunión con los muertos. Las doctrinas y prácticas espiritistas están basadas en la idea de que puede haber comunicación entre los espíritus de los muertos con los vivos. Dios en su palabra prohíbe explícitamente esta práctica por ser engañosa. De hecho, son demonios que se hacen pasar por personas. Por esto, esa práctica está descrita en la Biblia como abominable. He aquí algunos textos bíblicos sobre el tema. Eclesiastés 9, 5 a 6, Deuteronomio 18, 10 al 12, Primera de Crónicas 10, del 13 al 14, Isaías 8, 19. Es decir, la comunicación con los muertos está absolutamente prohibida. Supongamos, por ejemplo, que no son demonios, porque en esto sí que hay controversia. Cuando Samuel se apareció por la divina a Saúl, la palabra nos dice que fue Samuel, no era ningún demonio. Hay gente que dice que era un demonio, pero la Biblia nos dice claramente que fue Samuel. Entonces, ahora, el hecho de que fuera Samuel o no, lo cierto es que Samuel le dijo: ¿acaso no hay vivos entre vosotros o profetas al que consultar, que tienes que molestarme? Entonces, aunque no fueran demonios, no hay ninguna autorización para comunicarnos con los muertos, por cuanto ya descansan de sus obras y tenemos revelación suficiente entre los vivos para recibir revelación de la palabra de Dios. Bien, vamos al segundo, la reencarnación. Los espiritistas propagan la llamada doctrina de la reencarnación, donde clasifican los espíritus de una manera general, en 4 categorías. Lo hacen en 4 categorías: imperfectos, buenos, superiores y puros. Según este concepto, las personas nacen y mueren muchas veces y se reencarnan en nuevos cuerpos, en nuevas vidas, hasta que sean purgados de sus pecados. Es una especie de ciclo continuo hasta que realmente hay una purificación. Eso significa que
para ellos las personas están en estado de perfeccionamiento continuo a través de las reencarnaciones, de las diferentes reencarnaciones. Si fuera así, el mundo debería estar mejorando, pero lo cierto es que no es así. Con cada generación, pues la humanidad estaría mejorándose por momentos. Pero todos sabemos que eso no es lo que está sucediendo. De hecho, esa doctrina anula la idea de la salvación e invalida la obra redentora de Cristo para el pecador por medio de la muerte de Jesucristo. Si el hombre puede salvarse regenerándose por tiempos o por épocas, haciendo mejores obras en la vida, ¿para qué vendría Cristo a morir en la tierra? Como ya vimos anteriormente en Hebreos capítulo 9, 27, está escrito que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y Jesús lo dijo al ladrón que se convirtió en la cruz: de cierto te digo que hoy, es decir, después de su muerte, estarás conmigo en el paraíso. No vas a tener una siguiente regeneración, sino que estarás conmigo en el paraíso. Lucas capítulo 23, versículo 43, se refiere completamente a esto que hablamos. Porque no le habló de la necesidad de la reencarnación Jesús a este ladrón que murió en la cruz. No le habló de la reencarnación, sino que estaría con él en el paraíso en ese momento. Otros textos que refutan esta doctrina de la reencarnación están difundidas en nuestras sociedades y se encuentran en 2 de Samuel, capítulo 12, versículos 15 al 23, que es la historia de la divina, y Job, capítulo 7, versículos 9 y 10. Ahí tenemos textos que refutan la reencarnación. Y hay otro tema que es los puentes incompletos del humanismo, que es otro de las grandes murallas que encontramos para predicar el Evangelio. El humanismo es el sistema filosófico mundano de nuestro tiempo. Este pone al hombre en el centro de todas las cosas e intenta excluir la idea de la existencia de un Dios personal. Cuando no lo consigue, su papel es reducir a Dios al estado de servidor del hombre. El humanismo es muy, muy peligroso, incluso está metiéndose en las iglesias cristianas evangélicas. Es decir, Dios nos hizo, dice, a su imagen y a su semejanza, pero el humanismo trata de hacer a Dios a la imagen del hombre. Es decir, yo hago mi propio Dios, mi propia forma de Dios, y ese es el peligroso concepto del humanismo, que cambia el sentido de las cosas. En lugar de ser nosotros semejantes a Dios, queremos que Dios sea semejante a nosotros. Para el humanismo, el ser humano es su propio Dios, y todo lo que se debe de hacer es buscar por sí mismo la felicidad que se conquista a través del materialismo, de la búsqueda sin límites del placer personal y del esfuerzo por una sociedad justa. Lo que los humanistas no se enteran o no quieren enterarse es el hecho de que la naturaleza humana está corrompida por el pecado, según Tito capítulo 1, versículo 15, y no es posible cambiar la humanidad sin cambiar la naturaleza de cada hombre. Este milagro de cambiar la naturaleza solo puede ocurrir a través del nuevo nacimiento en Cristo, según nos narra Juan capítulo 3, versículo 7. Así que está clarísimo, que el humanismo es un peligro, y el peligro más cerca de la Iglesia Cristiana Evangélica, más que la idolatría. Porque, hoy en día ve ustedes que hay muchos ministerios que son coach, son como una especie de consejeros psicológicos, y que fomentan muchísimo el humanismo en el ser humano, que es contrario al protagonismo absoluto de Dios en la vida del creyente y en la vida de la salvación del creyente. Bien, vayamos al siguiente, que es el movimiento de la nueva era. La gran expresión espiritual del humanismo es este movimiento moderno de la nueva era, un tipo de religión donde el hombre es Dios y donde Dios es tratado como un ser bueno y malo al mismo tiempo. A esta herejía la palabra de Dios dice: ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como coyuntas de carreteras. Hay
Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno lo dicen malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Hay de los sabios en sus propios ojos y a los que son prudentes delante de sí mismo. Isaías capítulo 5, versículo 18, 20 y 21 nos está narrando este texto que estamos leyendo aquí. Así que la nueva era, que es una religión moderna, es la expresión moderna de la Torre de Babel, crear una gran religión, una gran fortaleza para impedir que Dios trate con nuestras vidas. Génesis capítulo 11, versículo 1, 9 habla de la Torre de Babel, donde el hombre intenta mandar sobre Dios y llegar con sus propios esfuerzos y con sus propios logros hasta el mismo cielo. Ellos querían construir una torre que llegara al cielo, de manera que Dios mismo no les pudiera alcanzar. Así que, como fue con aquella generación de Nimrod, de Babel, del pasado, que terminó confundida, también será así con todos aquellos que niegan la palabra eterna de Dios, entregándose a la prepotencia humana. Terminamos esta clase y terminamos el concepto y la clase de evangelismo en general con 3 vídeos hemos hecho, por lo que queda bien claro la necesidad de presentar el evangelio de forma correcta y no caer en ninguna de estos movimientos o religiones pseudo cristianas. La tarea que nos deja aquí para la semana, así como has hecho en las clases anteriores, dice: apunta las secuencias de texto en tu Biblia de acuerdo con los temas que vimos hoy, a fin de que los tengas preparados para refutar las ideas falsas en general, sembradas en la mente de las personas, y poder destruir de esas mentes aquello que impida su salvación. En resumen, lo que hemos sacado en concreto de estas clases de evangelismo es que es necesario aprender todos estos textos que contradicen todas aquellas fortalezas que nos impiden o que nos dificultan llegar al creyente mediante la verdad bíblica. Y por lo tanto, como esas están ahí fuera, necesitamos entender con qué nos estamos enfrentando y al mismo tiempo formarnos para destruirlo. Hasta aquí estas clases de evangelismo. Bendiciones a todos y nos vemos en la próxima. Que el Señor les bendiga. Que será esta sanidad por el poder de Dios.